Y comenzamos ya compartiendo una entrevista. Nos acompaña en este caso vía Zoom el economista Manuel Ferreira, a quien damos la bienvenida. Manuel, ¿cómo estás? Gracias por el tiempo. Buen día, ¿cómo están? ¿Cómo les va? Un saludo a toda la audiencia también de ustedes. Muy bien, aquí estamos para compartir alguna información y algún análisis importante desde tu perspectiva. Siempre es interesante que los televidentes puedan conocer. Comenzamos, Domingo. Sí, Manuel, justamente ahora se dio a conocer los datos de la inflación del mes de septiembre. ¿Cuáles son tu mirada, como una perspectiva general de lo que son los resultados? Bueno, nosotros tenemos una inflación que, según datos del Banco Central, está bajando. Estamos en valores de 4,3, inferior a lo que tuvimos el mes pasado, que estaba en 4,6. Sin embargo, lo que tenemos es un incremento bastante importante en todo lo que son alimentos. Fundamentalmente, la inflación de alimentos en los últimos 2 años ha alcanzado 17%. Ahí la carne es posiblemente el más importante de todos estos alimentos que está teniendo incrementos. Estamos alcanzando valores de 25,3% de incremento en esos valores y prácticamente todos los cortes de carne están subiendo. Lo que tenemos es, obviamente esto afecta al bolsillo, sobre todo a aquella persona que tiene menores ingresos, donde la canasta de alimentos se vuelve más importante en general comparada con otros bienes que pueda adquirir esa misma persona. Y lo que estamos viendo es que, en general, un fenómeno que se ha dado en Paraguay es que la suba de precios, de precios relativos que se ha dado en la Argentina a partir de las políticas del gobierno de Javier Milei han impactado localmente, encareciendo a la Argentina y haciendo que una demanda que anteriormente iba a la Argentina sea una demanda que hoy se esté concentrando en Paraguay. Entonces vemos incrementos en el sector comercial. El nivel de actividad en el sector comercial es importante. Sobre todo vemos incrementos de ventas importantes en algunos productos como combustibles, supermercados. Estamos viendo también un incremento importante en productos químicos en general y farmacéuticos. Muchas de estas cosas la gente anteriormente compraba en Clorinda. Entonces, para la gente se encareció la canasta por un lado y por otro lado lo que vemos es que esa demanda que iba a la Argentina hoy está viniendo al Paraguay. Entonces, si vos tenías una mayonesa que comprabas en, en Clorinda y te costaba 5.000 guaraníes porque acá costaba 10.000, ahora esa mayonesa cuesta 15.000 en Clorinda, entonces estás comprando acá. Pero si antes comprabas dos mayonesas, hoy estás comprando una nomás, ¿verdad? Entonces el nivel obviamente de precios es más elevado para esa persona, pero también estamos viendo que esa mayonesa no se compraba anteriormente en Paraguay, hoy se compra en Paraguay y eso obviamente genera un mayor nivel de actividad, sobre todo en el sector comercial. Sí. Ahora, esta situación, Manuel, ¿persiste o persistió durante el año? ¿Cuál es la perspectiva que se tiene en relación a lo que estás mencionando? ¿Requeriría alguna medida especial por parte de las autoridades o crees que no? Bueno, lo que nosotros estamos viendo es, en realidad tenemos valores volátiles en los niveles de algunos productos como frutas y verduras Sí, fundamentalmente, que tienen mucho que ver con cuestiones estacionales también, exacto. que van afectando esa situación. Pero aparte de eso, también lo que estamos viendo es que no hay un incremento real del nivel de ingreso de la gente. Ujú. Y al no haber un incremento real del nivel de ingreso de la gente, vemos que este efecto sustitución, como le podríamos llamar, donde vamos cambiando, digamos, compras
en Clorinda, por llamarlo de alguna manera, con compras locales, en realidad está generando este proceso de incremento. Yo creo que esto es complicado de revertir. Hay productos que también tienen una reducción en la oferta. El caso de las carnes es un caso muy Sí, concreto. Nosotros hoy estamos exportando a mercados que anteriormente no exportábamos y que demandan de, otro tipo de cortes de lo que anteriormente exportábamos. Anteriormente, prácticamente los cortes del trasero eran los que se exportaban alrededor de ujú, un 40% de una carcasa. Hoy se está exportando alrededor del 87% de la carcasa. O sea, los americanos comen carne de hamburguesa, ¿verdad? Carne molida sí, en general. Y esa carne molida obviamente se puede sacar de cualquier parte, ¿verdad? Y les gusta nuestro corte porque son cortes más magros o carne más magra que la que ellos tienen. Y entonces obviamente esto genera un impacto en la oferta. Si bien está habilitada la importación de cortes de carne, Brasil nos podría proveer seguramente a valores más bajos de lo que tenemos localmente. Pero el problema es que no tenemos suficiente cadena de frío tampoco, ¿verdad? ujú. Eh, Gran parte de las cadenas de frío que tienen, los que tienen cadenas de frío son los frigoríficos en general y en alguna medida los supermercados, pero no dan abasto como para traer volúmenes más importantes que permitan realmente afectar el precio, ¿verdad? Entonces, creo que esto tiene que evolucionar. Claro, Manuel, mencionaste algo muy interesante, porque por ejemplo, Estados Unidos tenía un problema que debido a la reducción del hato ganadero, los precios de la carne se habían disparado y justamente abrieron las importaciones por parte de Brasil. Ahora justamente eso se cerró. Entonces, las importaciones de alguna manera siempre fueron como una válvula que se utilizó para controlar la inflación. Ahora, ¿qué pasa? Tengo entendido que en el sector frutíhortícola, que justamente es uno de los sectores que más creció la inflación, estoy hablando de un 6,5% según los datos de septiembre, está un poco cerrado y está muy controlado lo que es la inflación, entonces, perdón, La la importación. importación de esos productos. Entonces, ahí no tenés esa válvula de escape como de alguna manera para controlar. Sí, además nosotros tenemos una situación bastante estacional en el tema de frutas y verduras. Tenemos una situación que hace que en cierta época del año nosotros tengamos productos y en otra época del año no tengamos, ¿verdad? Entonces, esto es también lo que genera esta volatilidad del producto de manera importante y afecta a ese tipo de cosas. Nosotros seguramente tenemos que generar mucho más inversiones en esta área, Ujú. donde tenemos que sofisticar más nuestra producción, eh, posiblemente espacios hidropónicos, etcétera, etcétera. En general, un supermercado, por ejemplo, y nosotros estamos, si bien estamos bajos todavía en lo que se llama el canal moderno en términos de, de consumo masivo, estamos avanzando en eso y un supermercado quiere provisión de tomates, por decirte, de todo el año, ¿verdad? Ujú. Que quiere que le entreguen en una época nomás y en la otra época no, ¿verdad? Entonces, creo que esos temas tienen que ir cambiando y acá hay muchas cosas ya, ¿verdad? Hay que meter desde créditos hasta sistemas de producción distintos, ¿verdad? Sí. Que tienen que cambiar todo esto, ¿verdad? Ujú. Y en materia de inflación, ¿cómo estamos? ¿Estaríamos dentro de ese rango meta, Manuel? ¿Podría salirse del rango? ¿Eso puede llegar a ser natural? ¿No afecta en gran medida el desenvolvimiento de la economía? Y fíjate algunas cosas que son importantes, Omar, de tener en cuenta. Un primer punto es que hay productos Ujú. que afectan mucho la canasta, como el Sí, caso del combustible, por ejemplo, la nafta o el gasoil, sobre todo la nafta para los sectores de menores recursos, que está con precios relativamente bajos. Eh, Esto tiene mucho que ver con una situación mundial, exacto. la resolución de ciertos conflictos a nivel internacional, por un lado, y por otro lado, un magro crecimiento de los grandes países demandantes, Estados Unidos, China, etcétera,
Y a esto le acompaña un tipo de cambio más bajo, Ujú. tipo de cambio que el Banco Central está tocando. Este no es el tipo de cambio que debería estar si las fuerzas del mercado interactuasen. Posiblemente tendríamos hoy un tipo de cambio bastante más alto, 500 o 600 guaraníes más Sí. elevados de lo que tenemos hoy. Pero el Banco Central está interviniendo en cada operación. Esta es la primera vez que en realidad se nota ese impacto en el sector cambiario por efecto de un tema de tasas en guaraníes o de diferenciales de tasas. En realidad esto se originó a partir del año pasado, ¿verdad? Con unos excesos de liquidez que se generaron y esos excesos de liquidez lo que hicieron, los bancos los colocaron, Ujú. se achicó la cantidad de dinero, la gente compraba en el mercado spot dólares y esa compra que se hacía en el mercado spot de dólares presionaba el tipo de cambio para abajo. Cuando se agotan los guaraníes, la tasa de interés sube y se invierte la relación, que es lo que hace bajar el dólar. Y Manuel, cuando el dólar intenta subir de vuelta, Ujú. lo que vemos son intervenciones del Banco Central, ¿verdad? Sí. Que lo está dejando bajo justamente para tratar de alcanzar ese objetivo de inflación. El objetivo de inflación del Banco Central es de 3,5 más bajo que años anteriores. Yo creo que lo vamos a alcanzar durante el año 2026 posiblemente. Manuel, algo que justamente estuvimos charlando también esta semana es el salario de los trabajadores, que está relativamente bajo o incluso a veces no se ajusta a la realidad lo que es la inflación. Pero también hay que reconocer otro tema, que el que recibe salario mínimo o más es de alguna manera un privilegiado por la informalidad grande que tenemos en este país. Entonces también ese es un tema a tener en cuenta a la hora de calcular el tema de los salarios y el impacto que tiene la inflación y el incremento de los precios. Sí, claro. Tenés que tener en cuenta que mucha gente trabaja sin estar en relación de dependencia. En realidad, el Ujú. salario mínimo es un indicativo solamente para aquellas empresas o instituciones que trabajan, que tienen personal en relación de dependencia. Pero alrededor del 72% de la población paraguaya trabaja en MIPYMES, que muchas veces son familiares o trabaja por cuenta propia, ¿verdad? Entonces, esto te da una pauta, por ejemplo, cuando miras los números de la cantidad de gente que está en la seguridad social en Paraguay, que es muy baja, es Sí. uno de los índices más bajos de América Latina. Ese tipo de cosas son las cosas que seguramente hay que mejorar, pero acá lo que tenemos que hacer es, acá lo que falta es un nivel mayor de actividad, de, de actividad en la economía real que permita realmente levantar el nivel de salarios o el nivel de ingresos de la gente y que eso permita de alguna manera generar un espacio de bienestar mejor. Ujú. Eh, Cuando digo esto, no estoy hablando de una suba de salario mínimo, creo que esa suba de salario mínimo puede incluso ser contraproducente porque podría generar muchos despidos en, en ciertos sectores, pero creo que sí, un incremento del nivel de ingresos por mayor incremento del nivel de actividad económica pueden ayudar este tema. El crecimiento que nosotros hoy tenemos, que está un poco por encima de lo que es el nivel de equilibrio, digamos, de crecimiento de la economía de Paraguay, no es un gran generador de empleo todavía, ¿verdad? Porque hay Ujú. sectores muy empleadores que habían pasado relativamente mal, como por ejemplo el sector de la construcción, que tuvo un impacto significativo. Hoy es interesante que se están desarrollando sectores como servicios, por ejemplo. Sí. Eh, Esos sectores de servicios son sectores empleadores, pero ahí tenés una variedad de profesiones y actividades enormes, ¿verdad? Tenés un mozo que atiende en un restaurante, un camionero que hace fletes, tenés un informático que hace software, ¿verdad? O sea,
tenés realmente una diversidad de situaciones que es muy importante. Lo que hemos verificado nosotros es que en realidad solamente dos sectores de la economía han tenido incrementos de salarios reales consistentes, que han sido el sector de servicios financieros, o sea, bancos y financieras en general, que es un sector relativamente pequeño, y el sector de comercio en general, que también ha tenido un incremento en sus niveles de ingresos. Todo el resto de los sectores han tenido reducciones en términos de ingresos reales.